Hay un salmo que varias personas en la congregación conocen, el Salmo 55, dice, porque no es alguien extraño quien me ha herido, sino eres tú, mi amigo, mi confidente, mi familiar. Ese es el dolor de las personas que están en esa situación. Tus papás, que se suponía que deben de proveerte una seguridad, no te están proveyendo eso, al contrario, lo están destruyendo. Y el Salmo habla justo de ese dolor que viene desde adentro, no desde afuera. Habla la Biblia de cuando hay una muerte inesperada que no podemos explicar. Totalmente. La Biblia habla acerca de todas las experiencias humanas. Y tú y yo entonces deberíamos estar preparados para responder a las necesidades y al sufrimiento de las personas que nos rodean. Y entonces el día de hoy nada más quiero argumentar. Esta es nuestra idea principal el día de hoy. La iglesia es la responsable de cuidar por las almas. ¿Quién de aquí es iglesia? ¿Quién es responsable de cuidar por las almas? Tú y yo. Si estamos en Cristo, tú y yo somos responsables delante de Dios de cuidar de las almas que están a nuestro alrededor. Y vamos a abordar esta idea nada más revisando 3 pasajes centrales y 3 ideas claves, ¿sí? Número 1 vamos a hablar del problema, número 2 vamos a hablar del medio y número 3 vamos a hablar del lugar. 1, el problema, el medio, el lugar. El problema, el medio, el lugar. Sencillo. Entonces vamos primero sobre el problema, ¿sí? Lo primero que debemos de definir cuando hablamos de sufrimiento humano es el problema. ¿Cuál es el problema de las personas que sufren? Y te quiero leer un caso breve. Este es un caso real sacado de un consejero bíblico. Él platica este caso y dice: el mundo de Sara se estaba derrumbando. Era como estar en el fuego cruzado entre 2 cárteles de drogas. Como si un cocodrilo lo hubiera tomado y lo estuviera girando entre sus mandíbulas. Ya es que los cocodrilos agarran y lo empiezan a girar para destrozar. Las 2 personas más importantes en su mundo habían peleado y ahora se odiaban. Esto había desatado una avalancha que se extendía hacia todos lados. Sara no entendía nada. Cada persona tenía una historia diferente de lo que sucedió, como 2 universos totalmente distintos. Y Sara estaba ahí escuchando las acusaciones, la hostilidad, los celos, y no puede darle sentido a nada de lo que pasa. Girando y girando, sin entender por qué se odian entre ellas. Además, cada una de estas amigas había comenzado a crear divisiones en el círculo más extenso de Sara. Ahora todos los amigos de Sara discuten a favor de una o de otra. Para Sara esto es el infierno. Sara no está comiendo, Sara no está durmiendo, se despierta todas las madrugadas pensando en qué está pasando, por qué está pasando, qué debería de hacer. Todo el tiempo está inquieta y ha considerado terminar con su vida, porque lo único que quiere es no estar aquí para vivir esto que está pasando. La pregunta ¿es Sara la responsabilidad de la iglesia? ¿Es Sara tu responsabilidad? Porque podríamos decir que no. Podríamos decir que no porque la iglesia y los pastores son de cosas religiosas, de cosas de Dios, ¿no? Y aquí no tenemos cosas de Dios. Aquí en realidad lo que tenemos es una persona que está experimentando estrés postraumático y está en el borde de un ataque de ansiedad y está considerando ya el suicidio. O sea, ya tienes una persona a la que ya pudieras, voy a entrecomillar, diagnosticar. ¿Es Sara tu responsabilidad? ¿O a dónde la deberías de llevar? Lo que tú y yo diagnostiquemos en el caso de Sara y en el caso de cualquiera va a determinar nuestra terapia. Terapia sé que es una palabra que suena muy de doctor, pero en realidad terapia es nada más, en su raíz significa cuidado o cura. Y entonces si tú y yo decimos, es que el problema de Sara es un desorden de estrés postraumático con ataques de ansiedad y pensamientos suicidas, si ese es el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la terapia?
pues mándala al psicólogo, ¿no? Mándala al psiquiatra, que la mediquen, porque eso es lo que necesita. La otra opción que tenemos es reconocer que los problemas de Sara son en realidad problemas con el pecado. La pregunta que debemos de hacer es, en medio de todo esto que Sara está viviendo, ¿quién es el Dios de Sara? En medio de todo lo que Sara está viviendo, ¿quién es su Dios? Y ahora esto puede parecer un tanto ajeno a ti, pero la verdad es que está muy, muy enraizado en la iglesia. Hemos adoptado el lenguaje de la psicología. Y ahora diagnosticamos a las personas, pseudodiagnosticamos, porque la mayoría no somos psicólogos, pero nos sentimos psicólogos porque TikTok es el mejor maestro de psicología, claro que sí. Instagram y Facebook también. Y entonces ahora diagnosticamos a las personas y no, lo que él tiene es narcisismo, grado 2. No tengo idea si va por grados, pero se escucha más padre decir grado 2, ¿no? Sí. No, es que él tiene un caso severo de depresión. Sí. Y luego vas a la Biblia y buscas narcisismo, ¿y qué crees? Pues no está la palabra narcisismo, porque la Biblia no es un libro de psicología. Buscas depresión y la palabra depresión no está ahí, porque es un término que nosotros acuñamos para describir ciertos síntomas. La Biblia los describe de otra forma. Y entonces el problema es que tú y yo como iglesia hemos convertido el problema original o el problema central de las personas en un diagnóstico psicológico. El problema de esta persona es que tiene trastorno límite de personalidad. ¿Alguien había escuchado el trastorno límite de personalidad? Y entonces, si la persona tiene trastorno límite de personalidad, la única esperanza que esa persona tiene es medicarse y vivir con eso. Porque en la Biblia no viene trastorno límite de personalidad. Pero si lo que la persona tiene es una cuestión de pecado y adoración, entonces la persona tiene esperanza de salir de donde está. El lenguaje que tú y yo usamos para describir las cosas moldea la manera en que pensamos. Y entonces en este punto tú y yo tenemos que decidir cómo es que vamos a describir los problemas que están a nuestro alrededor. ¿Los vamos a describir utilizando un lenguaje psicológico o cultural? ¿O los vamos a describir utilizando el lenguaje de la Biblia? ¿Los vamos a describir de acuerdo a la interpretación que Dios ha dado del mundo? ¿O de acuerdo a la interpretación que la cultura, la sabiduría del mundo ha dado del mundo? ¿Te acuerdas que cuando pasamos por Génesis decíamos que todos los seres humanos hemos sido creados para necesitar una interpretación externa? Cuando Dios crea a Adán y a Eva y luego les da vida, luego Dios lo primero que hace es hablarles. ¿Sí? Les da un trabajo, los dirige en medio del mundo, les dice dónde están y qué es lo que tienen que hacer. Dios interpreta el mundo para ellos. Esa es la forma en que hemos sido creados. Y entonces tú y yo, sí o sí, vamos a tomar interpretaciones externas a nosotros. Y la primera pregunta entonces es, ¿cuál es la interpretación que voy a tomar del problema de las personas? Cuando yo quiero definir el problema de las personas, ¿cómo lo voy a definir? La Biblia nos enseña que toda persona tiene un Dios, porque todos los seres humanos fuimos creados para Dios. ¿Sí? Un autor dice, no tienes que ser consciente de tu Dios. Es más, puedes cambiar de un Dios a otro sin siquiera saberlo, pero vas a tener un Dios, porque así fuiste creado. Génesis 2, versículos 7 y 8. Este es el primer pasaje. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Entonces fíjate bien lo que está pasando. Ya pasamos por aquí. Dios crea al hombre, crea un jardín, y en medio de ese jardín crea un huerto. ¿Dónde pone al hombre? En el huerto, justo en el lugar donde Dios está. Y entonces desde el principio tú y yo lo que vemos es que el hombre es creado en su esencia como una criatura religiosa. Por religioso me refiero a que el hombre ha sido creado para adorar, servir, deleitarse y glorificar a Dios.
Así ha sido creado el hombre. El hombre en su esencia es una criatura religiosa, que adora a algo, que siempre va a estar sirviendo a algo, que va a buscar su deleite en algo, todo esto fuera de él, y que va a vivir para la gloria de algo. Sí o sí, no hay escapatoria de esto. Y entonces, todo lo que tú y yo hacemos, seamos o no seamos cristianos, todo es vivido en relación a Dios. Todo lo que tú y yo vivimos, lo vivimos en relación a Dios, ya sea ignorándolo o siendo consciente de Él, ya sea dirigiendo nuestros deseos y nuestra adoración a Él o dirigiéndolo a otra cosa. Pero absolutamente todo lo que vivimos, lo vivimos en relación a Dios. En el núcleo, nuestro sufrimiento es siempre una cuestión de a dónde se dirige nuestra adoración, hacia dónde va nuestro corazón, de cómo lidiamos con el pecado que hay a nuestro alrededor, porque en realidad la Biblia describe el problema central del hombre como pecado. El problema central del hombre es que tú y yo hemos sido separados de Dios por medio del pecado. Ese es nuestro problema central. Ahora, no estoy diciendo aquí, como dice Michelin, no estoy diciendo que no hay problemas físicos. Hay ciertas afecciones físicas que requieren medicamento. Un ejemplo simple, burdo, pero que va al grano es: si una persona está enferma de gripa, tú no vas a venir y le vas a decir, no, léete el Salmo 119 completo, con eso te curas de la gripa. No funciona así. Tómate tus pastillas, ¿sí? Tómate la medicina, cuídate. Pero el problema es cómo vives en medio de la enfermedad que estás sufriendo. ¿Cómo vives en medio de tu situación? Un ejemplo más extremo: cuando estoy yo en medio del cáncer, te pregunto, ¿la solución, la cura que yo necesito es nada más y nada menos que quimios? ¿Eso es todo lo que yo necesito? La respuesta es no, porque no nada más es una afección en mi cuerpo, también trae confusión a mi mente y a mi corazón. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios deja que esto suceda? ¿Por qué tengo que sufrir? Cuando yo estuve en quimios, ya casi al final, yo le decía a Chuchu, y lo recuerdo clarito, y de verdad sí lo pensaba: ya mejor no me traigas a quimios y ya déjame. Y si me muero, pues me voy con Dios. Y si Dios me quiere curar, pues que me cure sin quimios, ¿va? Pero yo ya no quiero quimioterapia, ya me cansé. La quimio no era la cura que yo necesitaba. Ciertamente ayudaba a mi cuerpo, pero el problema central no está en el cuerpo. El problema central estaba en cómo estoy yo viviendo esto en relación a Dios. Y entonces yo necesitaba algo más que nada más quimios. Yo necesitaba algo más que nada más medicina. Necesitaba a alguien que trajera consuelo. Somos criaturas con cuerpo y alma. Debemos de atender al cuerpo, pero debemos de entender que atender al cuerpo no es curar. Debemos de atender al mismo tiempo al alma. Debemos de cubrir ambas cosas, ¿sí? Y vamos a hablar de esto más adelante, pero ahora lo que quiero que quede claro es: ¿cuál es el problema central de las personas que sufren? ¿Cuál es el problema central de las personas que sufren? La psicología dice que el problema central del hombre no tiene nada que ver con Dios. De hecho, dentro de la psicología, Dios no existe. Y el hombre es meramente un ser físico. La psicología no considera el alma, porque el alma no se ve ni se toca, y entonces el alma no está ahí. La psicología dice el problema del hombre es que necesita más autoestima, necesita más aceptación, necesita más amor propio, necesita más. Pero la Biblia dice no. El problema es que estás separado de Dios por el pecado. Ese es el problema. Tu pecado te ha separado de Dios. Y es en realidad el pecado, de manera general, lo que trae sufrimiento. A veces es nuestro propio pecado. A veces es el pecado de otros que se dirige a nosotros. A veces es el pecado simplemente en sentido general, como cuando te enfermas de algo que no puedes controlar. La enfermedad es también el resultado del pecado en forma general. Y entonces el problema central de todas las personas, de todos nosotros, es el pecado.
Aun cuando somos reconciliados con Cristo, nuestro problema sigue siendo el pecado. Sufrimos porque creemos que hay ciertas cosas que nos van a dar la satisfacción y la plenitud que solo Dios puede darnos. Sufrimos porque ponemos nuestra esperanza en que suceda algo que no sucede. Y nos olvidamos que nuestra esperanza es que Cristo nos ha salvado. Estaremos con Él eternamente. Cuando definimos el problema, tenemos que llegar siempre a esto. El problema es el pecado. El problema es el pecado. Mi propio pecado, el pecado de otros dirigidos hacia mí, o el pecado de manera general. Pero el problema es el pecado. Y como creyente yo debo de ser consciente de esto. Te leo a Bonhoeffer. Bonhoeffer dice: el psicólogo u observador de la naturaleza humana más experimentado sabe infinitamente menos del corazón que el cristiano más sencillo que vive a los pies de la cruz de Cristo. La comprensión psicológica más aguda y la experiencia no pueden comprender una cosa: ¿qué es el pecado? La sabiduría del mundo sabe lo que son la angustia y la debilidad y la derrota, pero no conoce la impiedad del hombre. Y por lo tanto, no sabe que el hombre es destruido por su propio pecado y que solo puede ser sanado mediante el perdón. Te estoy hablando de Bonhoeffer escribiendo hace muchísimos años y viendo lo mismo que tú y yo vemos hoy. El creyente que vive a los pies de la cruz de Cristo, a la luz de la palabra, sabe infinitamente más del corazón humano que el psicólogo más estudiado y preparado. C.S. Lewis dice: creo en el cristianismo como creo en el sol, no porque lo veo directamente, sino porque a través de él puedo ver absolutamente todo lo demás. Y esa es la idea aquí. A través del evangelio de Cristo y de la palabra, tú y yo podemos ver absolutamente todo. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto: el medio. Las categorías y los diagnósticos psicológicos no traen claridad, en realidad traen confusión. Si la persona tiene un diagnóstico psicológico, como te mencionaba ahorita, trastorno de personalidad límite, no hay esperanza, no hay nada que hacer. Es un diagnóstico, entre comillas, médico, y eso la Biblia no lo aborda. Pero si lo que la persona tiene es un problema de lo que ama, atesora, adora y lo que tiene miedo, entonces hay esperanza. El trastorno de personalidad límite básicamente se reduce en incapacidad para mantener relaciones estables, incapacidad para relacionarse con las personas. Algunas lo dicen como timidez extrema, ¿sí? E inseguridad extrema. ¿Qué es eso? Eso es temor al hombre. Eso es tener una percepción tuya errada porque Dios te ha dicho quién tú eres. ¿Necesitas medicamento? Necesitas venir a Cristo. Eso es lo que necesitas. Necesitas venir a Cristo y encontrar en la palabra lo que Cristo dice acerca de ti y de cómo lidiar con el hombre y con el temor al hombre. Probablemente, dependiendo del caso, tal vez el medicamento pudiera ayudarte, pero no te va a curar, porque es un problema del corazón, no del cerebro. Y el único que puede cambiar los corazones es Dios. Si el diagnóstico es pecado y desorden en nuestra adoración, ¿cuál es la cura? Si el diagnóstico es pecado y desorden en nuestra adoración, ¿cuál es la cura? Justificación y santificación. Cristo es la cura. Justificación y santificación. Y ahora la pregunta entonces es: ¿a dónde vamos para justificación y santificación? ¿A dónde vas? Vas a Cristo a través de la palabra. Vas a Cristo a través de la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice:
Segunda de Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, nota esto. Sí, aquí esto es lo que llamamos la suficiencia de la palabra. La suficiencia de la palabra. ¿Sí? Y nota estas dos cosas que está diciendo aquí Pablo. Número uno, Pablo nos dice que la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, para ser perfecto. Es decir, la Biblia es suficiente para explicar, porque si yo tengo que enseñarte algo, quiere decir que tengo que poder entenderlo, tengo que poder explicarlo. La Biblia es suficiente para entender y explicar la experiencia humana en todas sus facetas. No necesito traer categorías de afuera para explicar lo que está viviendo la persona. Yo puedo ir a la palabra y de la palabra explicar lo que está viviendo. La palabra es suficiente para diagnosticar a las personas. La palabra es suficiente para hablar de lo que están viviendo. La palabra nos dice de dónde venimos, para qué estamos aquí, por qué sufrimos, cuál es el problema central de la humanidad y cuál es la cura. La palabra nos dice todo eso. Y entonces la palabra es suficiente para entender y explicar. Pero en segundo lugar, Pablo también dice que la palabra es el medio por el cual los hombres son hechos perfectos. Es decir, la palabra es el medio por el cual tú y yo crecemos en santificación. Es el medio a través del cual nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad son conformadas a la de Cristo. Si estoy sufriendo ansiedad, la cura verdadera para esa ansiedad es humillarme delante de Dios y echar todas mis cargas delante de Él. Esa es la cura verdadera. Si estoy sufriendo trastornos alimenticios, la cura es venir delante de Dios y reconocer la bondad de Él en mi cuerpo. Y que mi cuerpo es algo de lo que le voy a rendir cuentas porque le pertenece también a Él. Y que en su bondad Él me ha hecho así como soy. Y que mi llamado es fidelidad. Sea cual sea el problema que estoy viviendo, la palabra puede explicar y tiene la capacidad de ayudar y transformar y curar. Las técnicas y los procedimientos psicológicos no pueden producir santidad. Si las técnicas y procedimientos psicológicos produjeran santidad, deberíamos ir todos rápido con un psicólogo. Todos los días de preferencia. Pero no pueden, porque no es el medio que Dios ha dado. Lo único que puede transformar nuestros corazones produciendo santidad es la palabra. Y como el problema es pecado, lo que tú y yo necesitamos es crecer en santidad. Entonces lo que tú y yo necesitamos es la palabra. Necesitamos la palabra. Un autor dice, si la gente necesita la verdad para ser libre, la Biblia es el medio a través del cual Dios nos da la verdad que necesitamos para experimentar verdadera libertad. Si lo que la gente necesita es libertad, ¿dónde hay libertad? En su palabra. Y entonces, el medio para traer sanidad y cura y cuidado a las almas es la palabra. Ahí es donde tú y yo deberíamos de traer a las personas constantemente. Y es lo que deberíamos de exponer constantemente. Y esto nos lleva al tercer punto. Si lo que necesitamos es la verdad para crecer en santificación, entonces el lugar correcto para el cuidado y cura de las almas es la iglesia. Primera de Timoteo 3:15 dice, en caso que me tarde, escribe Pablo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. La iglesia es el lugar, debería de ser el lugar, donde la verdad es proclamada, sin temor, con amor, en compasión. Y es el lugar a través del cual, de esa proclamación, ya me trabé todo, es el lugar
en el cual a través de la proclamación las personas son santificadas, creciendo en su semejanza a Cristo. Cuando tú y yo nos reunimos aquí y escuchamos la palabra proclamada, nuestros corazones están siendo transformados. Y entonces cuando una persona entra aquí y nos ve a todos, ¿qué debería de ver? Una comunidad transformada por la palabra. Una comunidad donde todos se parecen a Cristo. ¿Y cómo crees tú que se ve un lugar en donde entras y todos están conviviendo y todos se parecen a Cristo? ¿Cómo te imaginas que es? Increíble, ¿no? Estaría increíble. Yo quisiera estar ahí todo el tiempo. Por eso es que me gusta venir todos los domingos. Y entonces las personas que vienen y están en sufrimiento, vienen y dicen, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que va a traer cura a mi alma. Y tú y yo, como Cristo, nos somos movidos a compasión, de manera que entonces respondemos a sus necesidades y a su sufrimiento. No le decimos, está bien difícil tu situación. No te preocupes, aquí tengo el número de un psiquiatra, él te va a ayudar. Sino que decimos, ven a Cristo, porque lo que necesitas es Cristo. Ciertamente habrá situaciones que tal vez requieran medicación, pero no decimos, ve con el psiquiatra, en 2 meses te hablo a ver cómo seguiste. No, ve con el psiquiatra si tienes que ir, pero ven a Cristo, porque este es el único lugar donde vas a encontrar cura verdadera. El psiquiatra solo puede mitigar los efectos de la enfermedad, no puede curar el corazón, porque ni siquiera puede llegar hasta el corazón, porque no tiene un marco para llegar ahí. La única forma de llegar al corazón es a través de la palabra de Dios. Y se supone que ese es el lugar donde tú y yo estamos todo el tiempo. Se supone que eso es lo que tú y yo como creyentes estamos meditando todo el tiempo. Y es por eso que Bonhoeffer dice, el cristiano más simple sabe infinitamente más que el psicólogo más estudiado. Dice un autor, un alma es curada y restaurada a su diseño original en la medida que descansa mediante la fe en el perdón de Dios a través de Cristo. Un alma es restaurada y curada a su diseño original en la medida que descansa mediante la fe en el perdón de Dios a través de Cristo. Y ese es nuestro trabajo como iglesia. Como iglesia, tú y yo somos llamados en la gran comisión, ¿recuerdas? A ser discípulos. Somos llamados a ser discípulos. Y el discipulado es el medio principal a través del cual las almas son restauradas. El discipulado es el medio principal a través del cual las almas son restauradas. ¿Quién tiene responsabilidad de hacer discípulos? La iglesia, nosotros. Te quiero leer Ezequiel 34, 15 y 16. Ezequiel 34, 15 y 16. Dice el versículo 15. Esto es Dios hablando. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. Fíjate bien. Buscaré a la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. ¿Te fijas? Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. La pregunta es, esta es la promesa de Dios. La pregunta es, ¿cómo hace Dios esto? ¿Cómo busca Dios a las almas perdidas? A través de nosotros. Pablo dice en Romanos, ¿cómo creerán si nadie les predica? Y luego dice en Corintios, por eso rogamos en nombre de Dios, reconcíliate con Dios. ¿Cómo busca Dios a las perdidas? A través de nosotros. Y eso significa entonces que ¿cómo Dios hace volver a los descarriados? A través de nosotros. ¿Cómo Dios venda a las ovejas heridas? A través de nosotros. ¿Cómo fortalece a las ovejas enfermas? A través de nosotros. En Cristo, la armonía y la belleza de la creación de Dios es restaurada. En Cristo los hombres son perfeccionados para vivir tal como Él vivió. Una vida de gozo y de satisfacción y de paz delante de Dios
aún en medio del sufrimiento. ¿A dónde debería haber llevado yo a mis amigas cuando lloraban inconsolablemente? ¿A dónde las debía haber llevado? ¿Qué debía haber hecho? Yo no sabía nada. Pero lo que debía haber hecho fue, yo no sé, pero ¿sabes qué? Podemos ir a la iglesia. Y ahí hay gente que sí sabe. Perdóname por no estar listo. Pero Dios ha provisto una iglesia. ¿A dónde debería haber llevado yo a None? ¿A dónde debía haberle invitado? ¿Qué debía haber hecho? Debía haber invitado a la iglesia. Oye, fíjate que mi mamá está pasándola muy mal. ¿Podrías ayudarme? Porque yo no sé qué decirle. Pero tú eres su amiga. ¿Me puedes ayudar? ¿A dónde debería haber invitado a la mamá que hace unas semanas lloraba diciendo porque Dios me ilusiona simplemente para quitarme a mi bebé? ¿A dónde debía haberlo traído? A la iglesia. Pero nota esto. Eso significa que yo le voy a decir a esta mamá, ven conmigo a la iglesia. ¿Y de quién va a ser la responsabilidad de responder a su sufrimiento? De todos ustedes. Y entonces la pregunta vuelve al principio. ¿Estás preparado para responder al sufrimiento de las personas? ¿Estás preparado para traer consuelo a las personas cuando están sufriendo? Porque todas las personas están sufriendo. Es la responsabilidad de la iglesia hacer esto. Es lo que tú y yo somos llamados a hacer. Y si es nuestra responsabilidad, significa que deberíamos de estar diligentemente preparándonos para responder a ello. Significa que deberíamos de estar atentos a lo que la palabra dice y a las necesidades que aborda y a todas las cosas que la palabra habla, para entonces poder hablar a las personas que sufren. Significa que tú y yo deberíamos de estar creciendo en nuestra semejanza de Cristo y que deberíamos estar queriendo crecer en compasión y en humildad para poder llevar a las personas al Redentor que trae libertad. Sí, es la responsabilidad de la iglesia cuidar de las almas. Entonces hay una pregunta crucial para ti y para mí como parte de la iglesia. ¿Cómo estás cuidando de las almas? ¿Cómo estás respondiendo al sufrimiento de los que están a tu alrededor? ¿A dónde los llevas o a dónde los mandas cuando sufren? ¿Qué les dices? Porque si es nuestra responsabilidad, también significa que Dios nos va a demandar cuentas de ello. Y entonces, hoy es un buen momento para reconocer que Cristo es lo que todos nosotros necesitamos. Primero en nuestros propios sufrimientos. Porque con seguridad todos nosotros sufrimos y padecemos en algún momento o en otro. O estamos en este mismo momento sufriendo. Y debemos de reconocer que la cura no es que la situación cambie, o que desaparezca, o que el problema se vaya. La cura es que mi corazón sea transformado para parecerse a Cristo. La cura es que mi adoración se dirija a Cristo y mi esperanza se ponga solamente en Él. Para que cuando venga una persona que está sufriendo lo mismo que yo estoy sufriendo, yo le pueda decir, yo he pasado por ahí mismo. Yo he pasado por ahí mismo y me di cuenta que la cura es esto. Y este pasaje me trajo consuelo. Y este pasaje me trajo fortaleza. Vamos a leerlo juntos. Y entonces, en primer lugar, deberíamos reconocer que en nuestros propios sufrimientos, la cura es venir a Cristo. Y en segundo lugar, deberíamos de reconocer que el sufrimiento de todas las personas necesita exactamente lo mismo. Y el sufrimiento de las personas demanda nuestra diligencia. ¿Te acuerdas cuando pasamos por Juan por la alimentación de los 5,000? Que Jesús dice que ve a las personas como ovejas sin pastor y tiene compasión de ellas. ¿Y qué hace? En respuesta a que las ve como ovejas sin pastor, ¿qué hace?
les enseña. En respuesta, les enseña. Cuando las personas a tu alrededor te cuentan de lo que están padeciendo y sufriendo, ¿qué les dices? ¿Qué les enseñas? Porque tu respuesta les está enseñando algo, sí o sí. Si la persona te dice, es que estoy teniendo ataques de ansiedad, y tú le dices, no, ve con este doctor, es buenísimo, él te va a ayudar. Implícitamente le estás diciendo, para ese problema yo no tengo una solución, pero el doctor sí. Yo que soy cristiano, no tengo una solución, pero el doctor que no es, él sí tiene una solución. Implícitamente le estás diciendo, la palabra no es suficiente para hablar a tu vida. O sea, el problema de la ansiedad, híjole, ese la palabra no lo aborda. Eso no. Si te dice, los 10 mandamientos, pues así vienen ahí. Ansiedad, no, ese no. Depresión, no viene. Ve mejor con el doctor, sí, él sí. Y primero evidencia que no estamos preparados, pero segundo y más importante, es una mentira. La Biblia habla todo eso. Y tú y yo deberíamos de ser diligentes en aprender para poder exponer. Si no estás cuidando bien de las almas, si no estamos cuidando bien, es un buen momento para arrepentirnos, para pedir perdón y para pedirle ayuda a Dios. Ayúdanos a estar preparados para responder a las necesidades de la gente a nuestro alrededor. Porque queremos ser una iglesia que cuida bien, porque nos has llamado a ser una iglesia que cuida bien, tú nos has llamado a eso y queremos responder a tu llamado. Ayúdanos a poder aplicar la Biblia a todas las áreas de la vida, en nosotros y en los demás.